Papá, siento mucho haber tirado el zumo. La vocecita temblorosa de Isen resonó en la cocina vacía cuando abrí la puerta de casa. Eran las 3 de la tarde de un jueves y había vuelto antes de Chicago después de que se cancelara mi reunión de negocios. Esperaba encontrar a mi hijo de 5 años jugando con sus abuelos, no arrodillado en el frío suelo de la cocina, fregando el suelo con un cepillo demasiado grande para sus pequeñas manos. Me llamo Ryan Matthews. Tengo 32 años y nunca imaginé que un día llegaría a casa y descubriría que habían dejado solo a mi niño como castigo por un accidente. Isen no me vio al principio. Estaba demasiado concentrado intentando limpiar una mancha que ya había desaparecido hacía mucho tiempo, con las mejillas rojas por el esfuerzo y los rizos rubios pegados a la frente sudada. Llevaba la misma ropa que se había puesto para desayunar, ahora mojada y manchada de jabón. Isen, llamé suavemente, con la voz más ronca de lo normal. Él se giró rápidamente, el cepillo se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido que resonó en la casa silenciosa. Por una fracción de segundo, vi miedo en sus ojos marrones antes de que apareciera el reconocimiento. «Papá», susurró, como si no pudiera creer que yo estuviera realmente allí. «Has vuelto pronto». Atravesé la cocina con 2 largos pasos y me arrodillé a su lado, sin importarme que mi traje gris absorbiera el agua jabonosa esparcida por el suelo. «¿Qué haces aquí solo, campeón? ¿Dónde están el abuelo Robert y la abuela Catherine?» Los labios de Isen temblaron. «Se han ido al nuevo parque temático con Emma. Dijeron que yo no podía ir porque había sido descuidado por la mañana y había derramado zumo de uva en el suelo». Su voz se hizo aún más pequeña. La abuela Catherine dijo que tenía que aprender a ser responsable y que los niños traviesos no se merecen excursiones especiales. Sentí que se me helaba la sangre. Emma era mi sobrina, la hija de mi hermano menor, solo 2 meses menor que Isen. Mientras ella se divertía en los juegos y comía algodón de azúcar, mi hijo de 5 años estaba solo en casa, castigado por algo que cualquier niño haría. «¿Cuánto tiempo llevas aquí solo?», le pregunté, luchando por mantener la voz tranquila. «Desde después del almuerzo», respondió él, secándose la nariz con el dorso de la mano mojada. La abuela dijo que tenía que limpiar todo el suelo de la cocina antes de que volvieran, o no habría cena para mí esta noche. 4 horas. Habían dejado solo a un niño de 5 años durante 4 horas. Isen llegó a mi vida cuando solo tenía 1 año y medio. Mi primo Jaque y su esposa murieron en un terrible accidente de coche, y como yo era el pariente más cercano soltero y con estabilidad financiera, me convertí en su tutor legal. La adopción oficial se hizo 6 meses después. Cuando conocí a mi esposa Sara hace 2 años, ella se enamoró de Isen incluso antes de enamorarse de mí. Verlos construir torres con bloques juntos o leerles cuentos antes de dormir me convenció de que habíamos encontrado a nuestra familia perfecta. Me casé con Sara el otoño pasado y ella adoptó oficialmente a Isen poco después. En el certificado de nacimiento y en nuestros corazones, somos una familia completa. Pero para los padres de Sara, Robert y Catherine Morrison, Isen siempre ha sido el niño que trajo Ryan en lugar de su nieto. Las diferencias en el trato comenzaron sutilmente. Regalos más modestos en su cumpleaños en comparación con los de Emma. Comentarios sobre cómo Emma era, naturalmente más educada, o una auténtica Morrison con esos ojos azules. Pequeñas exclusiones que, aisladamente, parecían coincidencias. Pero yo lo había notado. Sara también. Hablamos de ello algunas veces y decidimos darles tiempo para que se acostumbraran a nuestra nueva dinámica familiar. Al fin y al cabo, Isen no era técnicamente sangre de su sangre. Ahora, al encontrar a mi hijo abandonado y obligado a trabajar mientras la verdadera nieta se divertía, me di cuenta de que nuestra paciencia había sido una ingenuidad peligrosa. «Escucha, campeón», le dije, abrazándolo con fuerza. «No has hecho nada malo. Los accidentes pasan. Y nadie, nunca, debería dejarte solo así». Sentí sus lágrimas mojar mi camisa. «Intenté ser bueno, papá. Lo intenté de verdad». «Eres el niño más bueno que conozco», le susurré al oído. «Y esto no volverá a pasar nunca más». Mientras ayudaba a Isen a lavarse y le cambiaba la ropa mojada, mi mente procesaba la situación con la frialdad que había desarrollado tras años trabajando como analista de sistemas. Cada detalle importaba. Cada patrón revelaba una verdad mayor. Si estás siguiendo esta historia y has pasado por algo similar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación demostrará que subestimar a un padre protector fue el mayor error que mis suegros pudieron haber cometido. Llamé a Sara inmediatamente. Ella estaba en una conferencia médica en Denver y no podría regresar hasta el día siguiente. Cuando le conté lo que había encontrado,
El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Dejaron a nuestro hijo solo durante 4 horas. Su voz era peligrosamente baja. Ryan, eso es abandono. Eso es un delito. Lo sé, respondí, observando a Isen en el sofá, finalmente relajado viendo sus dibujos favoritos. Y no va a quedar así. Pero mientras planeaba una conversación seria con Robert y Catherine, aún no sabía que eso era solo el comienzo de una revelación mucho más oscura sobre cómo veían realmente a mi hijo. Lo que descubrí en las siguientes horas cambiaría a nuestra familia para siempre. El teléfono volvió a sonar. Era Robert Morrison, mi suegro, probablemente llamando para dar alguna excusa barata sobre dónde estaban. Ryan, qué bien que has contestado. Su voz sonaba forzadamente informal. Estamos volviendo del parque con Emma. El tráfico está horrible, por eso no has podido alcanzarnos. ¿Dónde estabais exactamente?, pregunté, manteniendo la voz neutra mientras observaba a Isen finalmente relajado en el sofá. Ah, ya sabes, llevamos a Emma a conocer ese nuevo parque temático que han abierto en la ciudad. Aventura total, creo. Emma estaba muy emocionada. ¿Y Isen? Una pausa incómoda. Bueno, él estaba indispuesto hoy. Ha montado un lío terrible por la mañana y hemos pensado que sería mejor que se tomara un tiempo para reflexionar sobre sus actos. Indispuesto. Como si mi hijo de 5 años fuera un criminal bajo arresto domiciliario. ¿Qué tipo de desastre?, insistí. Oh, ya sabes cómo son los niños. La voz de Catherine resonó en el fondo, claramente en el altavoz ahora. Derramó zumo de uva por toda la cocina. Zumo de uva en la alfombra beige, Ryan. Teníamos que enseñarle responsabilidad. Responsabilidad. Un niño de 5 años. Lo dejasteis solo durante 4 horas para enseñarle responsabilidad. No fue así, se apresuró Robert. Nosotros salimos un momento. Isen es un niño mayor, ¿no? Y mira, lo limpió todo muy bien. Aprendió la lección. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Tiene 5 años, Robert. Bueno, Emma nunca ha necesitado ese tipo de castigo, interrumpió Catherine, con voz cargada de insinuaciones. Ella tiene una educación más refinada. Sabe comportarse adecuadamente en público. Y ahí estaba. La cruda verdad que nunca se atrevieron a decir directamente. Emma era la nieta, de verdad, mientras que Isen era solo el niño que yo había traído a la familia. Robert y Catherine Morrison eran personas aparentemente respetables. Él, un contador jubilado de 62 años que siempre se enorgullecía de su familia tradicional. Ella, una exmaestra de primaria a quien le encantaba mencionar cómo había moldeado mentes jóvenes durante sus 30 años de carrera. Cuando Sara y yo empezamos a salir, ellos fueron educados, pero distantes. Es una pena que él ya venga con bagaje, le susurró Catherine a una amiga durante nuestra primera cena familiar. Sara es tan joven, podría tener hijos propios. Equipaje. Así es como veían a mi hijo. Después de la boda, cuando Sara adoptó oficialmente a Isen, esperábamos que las cosas mejoraran. Durante la ceremonia de adopción, Catherine incluso lloró, lágrimas que yo ingenuamente interpreté como emoción positiva. Ahora me doy cuenta de que probablemente eran de luto por la pureza de la línea familiar perdida. El patrón comenzó sutilmente. Regalos de cumpleaños visiblemente baratos para Isen, mientras que Emma recibía juguetes caros. Es que Emma pidió específicamente esa muñeca, explicaba Catherine. Isen parece feliz con cualquier cosa. En las reuniones familiares, Emma siempre se sentaba en el regazo de sus abuelos, mientras que Isen se quedaba solo en el extremo de la mesa. Emma es más pequeña, era la justificación, aunque tenían prácticamente la misma edad. Las fotos eran otro indicador claro. Catherine publicaba decenas de imágenes con Emma en las redes sociales, con leyendas que derretían el corazón de cualquier abuela orgullosa. Las raras fotos en las que aparecía Isen siempre lo mostraban en segundo plano, desenfocado, como un apéndice molesto. Isen, ¿no crees que ya eres demasiado mayor para que te coja en brazos?, le decía Catherine cuando él intentaba acercarse. Sé un niño mayor. 2 minutos después, Emma estaba acurrucada en sus brazos. Sara también lo notaba, pero siempre intentaba restarle importancia. Son de una generación diferente, decía ella. Necesitan tiempo para adaptarse. Quería creerlo. Quería darles el beneficio de la duda a los padres de la mujer que amaba. Pero cada visita traía nuevos ejemplos de trato diferenciado que eran imposibles de ignorar. Durante las vacaciones de verano,
Se llevaron a Emma a Disney World. Un regalo especial de los abuelos, anunciaron. Ethan no fue invitado. Sería muy agotador para él, fue la explicación. Emma tiene más energía para disfrutarlo. La víspera de Navidad del año pasado, descubrí a Emma en la habitación de juguetes de los Morrison, revolviendo entre regalos envueltos. La abuela dijo que estos son solo para mí, explicó ella inocentemente, señalando una pila impresionante. Los de Ethan están en esa bolsa de allí. La bolsa contenía 2 regalos pequeños. La pila de Emma tenía 15. Cuando confronté a Catherine, ella se indignó. No estamos obligados a gastar exactamente la misma cantidad. Emma es nuestra nieta biológica, es natural que haya diferencias. Natural. Como si el amor estuviera determinado por la genética. El peor incidente antes de hoy había ocurrido en el 5º cumpleaños de Ethan. Catherine llegó con un sencillo pastel de supermercado. Lo siento, cariño, no tuve tiempo de hacer uno especial, le dijo a Ethan. Una semana después, en el cumpleaños de Emma, llegó con un pastel de 3 pisos decorado profesionalmente. Ethan preguntó por qué el pastel de Emma era diferente. Porque ella es especial, respondió Catherine sin pensar, sin darse cuenta de cómo esas palabras perforaban el corazón de un niño de 5 años. Fue esa noche cuando encontré a Ethan en su habitación, sosteniendo una foto nuestra de la adopción. Papá, ¿por qué la abuela Catherine no me quiere como quiere a Emma? Se me partió el corazón. Ella te quiere, campeón. A veces los adultos no sabemos demostrarlo bien. Pero les estaba mintiendo a los dos. Ahora, al descubrir que habían abandonado a mi hijo para llevarse a su verdadera nieta, a divertirse, todos esos recuerdos volvieron con brutal fuerza. No se trataba solo de preferencias inocentes o diferencias generacionales. Era abuso emocional sistemático disfrazado de amor selectivo. Estamos llegando a casa, dijo Robert, interrumpiendo mis pensamientos. Estoy seguro de que podemos hablar de esto como adultos civilizados. Adultos civilizados. Querían civilidad después de traumatizar a un niño. Claro, respondí con calma. Hablaremos. Pero mientras colgaba el teléfono, una fría calma comenzó a apoderarse de mí. Durante años, había tragado mi ira, había intentado ser el yerno comprensivo, el padre que no quería causar problemas familiares. Esos días habían terminado. Mientras ayudaba a Ethan a elegir una película para ver juntos, mi mente ya estaba trabajando. Robert y Catherine Morrison creían que conocían todas las reglas del juego. Creían que su edad y su posición en la familia les daban una autoridad incuestionable. Estaban a punto de descubrir que subestimar a un padre protector era el mayor error de sus vidas. El sonido de los neumáticos en la entrada de la casa rompió el silencio. Habían llegado. Y para mí, había llegado el momento de decir algunas verdades muy incómodas. El teléfono volvió a sonar. Era Robert Morrison, mi suegro, probablemente llamando para dar alguna excusa barata sobre dónde estaban. Ryan, qué bien que has contestado. Su voz sonaba forzadamente casual. Estamos volviendo del parque con Emma. El tráfico está terrible. ¿Dónde estaban exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz neutra mientras observaba a Ethan finalmente relajado en el sofá. Llevamos a Emma a conocer ese nuevo parque temático. Aventura total. Emma estaba muy emocionada. ¿Y Ethan? Una pausa incómoda. Bueno, él estaba indispuesto hoy. Hizo un desastre terrible por la mañana y pensamos que era mejor que se tomara un tiempo para reflexionar. Indispuesto. Como si mi hijo de 5 años fuera un criminal bajo arresto domiciliario. ¿Qué tipo de desastre?, insistí. Oh, ya sabes cómo son los niños. La voz de Catherine resonó en el fondo, claramente en el altavoz. Derramó zumo de uva por toda la cocina. Teníamos que enseñarle responsabilidad. ¿Le habéis dejado solo 4 horas para enseñarle responsabilidad? No ha sido así, se apresuró Robert. Ethan es un niño mayor, ¿no? Y mira, lo ha limpiado todo. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Tiene 5 años, Robert. Bueno, Emma nunca ha necesitado ese tipo de castigo, interrumpió Catherine. Ella tiene una educación más refinada. Y ahí estaba la verdad. Emma era la nieta, de verdad, mientras que Ethan era solo el niño que yo había traído a la familia. El sonido de los neumáticos en la entrada interrumpió nuestra conversación. Habían llegado. La puerta se abrió con las voces animadas de Catherine y Emma discutiendo sobre los juguetes del parque. Y luego la montaña rusa dio 3 vueltas completas.
gritaba Emma con entusiasmo. Ha sido un día mágico, ¿verdad, cariño?, respondía Catherine con una dulzura que nunca había dirigido a mi hijo. Ethan se puso tenso a mi lado en el sofá. A pesar de tener solo 5 años, él entendía que había perdido algo especial. Quédate aquí viendo la tele, campeón, le susurré. Papá va a hablar con ellos. Encontré al trío en la entrada. Catherine sostenía bolsas del parque mientras Emma lucía un sombrero de Mickey Mouse. Ryan, exclamó Catherine con falsa sorpresa. Emma, cuéntale al tío Ryan lo del castillo. La normalidad forzada me irritó. Como si abandonar a un niño fuera un detalle sin importancia. Emma, ¿por qué no vas a jugar al jardín?, le sugerí amablemente. Después de que ella se marchara, el silencio se hizo pesado entre nosotros. Imagino que Ethan te contó su versión de los hechos, comenzó Catherine, quitándose lentamente la chaqueta. Su versión. Como si la realidad tuviera múltiples interpretaciones. Él me dijo que lo dejaron solo durante 4 horas fregando el suelo mientras llevaban a Emma a divertirse. Oh, Ryan, suspiró Catherine con condescendencia. Los niños exageran. Ethan tiene mucha imaginación. ¿Imaginación? Lo encontré arrodillado en el suelo, llorando. Quizás fuimos demasiado duros, intentó Robert. Pero el niño lo dejó todo hecho un desastre. El niño tiene un nombre. Ethan. Tu nieto. Bueno, técnicamente, comenzó Catherine. Técnicamente nada, la interrumpí. Ethan es mi hijo. Sara lo adoptó oficialmente. Él es parte de esta familia. Catherine cruzó los brazos, su máscara finalmente cayendo. No estamos obligados a fingir que no hay diferencias. Emma es nuestra nieta biológica. ¿A eso le llaman diferencias? Excluir a un niño, hacerle sentir que no vale nada. Bueno, él no es realmente un Morrison, replicó Catherine fríamente. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Una claridad cristalina sobre quiénes eran realmente esas personas. Tienen razón, dije con calma. Ethan no es un Morrison. Él es mejor que eso. Fue entonces cuando Sara llamó. Contesté con el altavoz. ¿Ryan? ¿Cómo está Ethan? Él está bien ahora. Sus padres acaban de llegar. Del parque temático. ¿Del parque? Se llevaron a Ethan. No. Se llevaron a Emma. Ethan se quedó en casa. Solo. Limpiando. El silencio fue ensordecedor. Ponlo en el altavoz, dijo Sara, con voz cargada de autoridad médica. Sara, querida, comenzó Catherine con falsa dulzura, Ryan está exagerando. Mamá, la interrumpió Sara con un tono que nunca había oído antes. Han dejado a mi hijo de 5 años solo durante 4 horas. Estaba siendo castigado, intentó Robert. Tiene 5 años. Podrían haberlos arrestado. Sara, estás exagerando, resopló Catherine. Al parecer, no saben criar niños, replicó Sara con frialdad, porque uno de los hijos que han criado sabe tratar a todos los niños por igual. El golpe fue directo al blanco. Robert bajó la cabeza. Fui a ver cómo estaba Ethan, que me susurró una pregunta que me partió el corazón. Papá, ¿he hecho algo malo? No, campeón. No has hecho nada malo. Entonces, ¿por qué la abuela Catherine no me quiere? Cuando volví, Robert y Catherine estaban susurrando entre ellos. Hemos decidido volver a casa hoy, anunció Robert. Para que se nos enfríen las cabezas. Buena idea, respondí. Pero algo dentro de mí se cristalizó en una fría determinación. Mientras recogían sus cosas, Catherine se acercó una última vez. Ryan, espero que te des cuenta de que estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Emma es nuestra única nieta biológica. La miré directamente a los ojos. Catherine, ¿puedo hacerte una pregunta? Si Ethan fuera tu nieto biológico y Emma fuera la adoptada, ¿dejarías a Emma sola mientras llevabas a Ethan a divertirse? Su vacilación fue respuesta suficiente. Después de que se marcharon, me senté junto a Ethan y lo abracé. Papá, ¿vas a dejarme con ellos otra vez? Nunca más, campeón. Nunca más. Cogí mi teléfono y empecé a tomar notas. Nombres, fechas, incidentes concretos. Sara estaba volviendo a casa y, cuando llegara, íbamos a tener una conversación muy seria. Pero primero tenía que hacer algunas llamadas. Los Morrison creían que habían ganado esta batalla.
No se daban cuenta de que habían declarado una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Mientras Isen dormía esa noche, abrazado a su osito de peluche, me senté en mi despacho y abrí mi portátil. Como analista de sistemas de profesión, había desarrollado una habilidad especial a lo largo de los años: trazar patrones, identificar vulnerabilidades y crear soluciones eficaces para problemas complejos. Robert y Catherine Morrison se habían convertido en mi proyecto más importante. Creé una hoja de cálculo detallada con 3 pestañas: incidentes documentados, contactos relevantes y estrategia de acción. Durante 2 horas, enumeré metódicamente cada episodio de discriminación que Isen había sufrido en los últimos 2 años. Fechas, testigos, pruebas. El patrón era innegable. La primera llamada que hice fue a mi hermano Marcus, abogado especializado en derecho de familia. Aunque eran las 10 de la noche, él contestó inmediatamente. «Ryan, ¿qué tal? Es por Isen. Marcus, necesito saber cuál es la definición legal de abandono de menores en el estado de Illinois». Hubo una pausa. «¿Qué ha pasado?». Le conté todo. Marcus escuchó en silencio profesional antes de responder con la frialdad de quien se enfrenta a casos como este a diario. Dejar a un niño de 5 años solo durante más de 1 hora se considera abandono según la ley estatal. ¿4 horas? Es un caso sólido. ¿Quieres que prepare la documentación? Todavía no, respondí. Primero quiero explorar otras opciones. A la mañana siguiente, Sara regresó de Denver con los ojos enrojecidos de tanto llorar durante el vuelo. Encontramos a Isen jugando tranquilamente en el jardín, aparentemente recuperado del trauma del día anterior, como solo los niños saben hacerlo. «¿Cómo está él?», preguntó Sara, observando a nuestro hijo a través de la ventana de la cocina. «Físicamente bien. Emocionalmente, todavía lo estamos descubriendo». Le mostramos las notas que había tomado y ella añadió sus propias observaciones. Conversaciones que había ignorado, comentarios que había minimizado, señales que ahora parecían evidentes en retrospectiva. «Mi madre siempre ha sido muy exigente con las normas familiares», admitió Sara a regañadientes. «Cuando era niña, solía decir que las apariencias importaban más que los sentimientos, que ciertas personas nacían para ocupar determinados puestos en la vida». «¿Y qué significa eso para Isen?». «Significa que ella nunca verá a nuestro hijo como un nieto legítimo. Para ella, él siempre será el niño que trajiste, no importa cuántos papeles de adopción firmemos». En ese momento sonó mi teléfono. Era Catherine. «Sara, querida», su voz sonaba demasiado dulce por el altavoz. «Espero que hayas vuelto con más perspectiva sobre la situación de ayer». «¿Qué perspectiva, mamá?». «Bueno, Ryan claramente exageró lo que pasó. Isen estaba perfectamente seguro y aprendió una valiosa lección sobre la responsabilidad. Creemos que sería mejor que habláramos en persona para aclarar los malentendidos». Sara me miró antes de responder. «No hubo ningún malentendido, mamá. Ustedes abandonaron a mi hijo». «Sara». La voz de Catherine se agudizó. «No seas dramática. Somos sus padres y los abuelos de Emma. Merecemos respeto y consideración por nuestra experiencia». «¿Y Isen? ¿Él no merece respeto y consideración?». «Isen es diferente. Necesita aprender cuál es su lugar en la familia. Emma es nuestra nieta biológica, nuestra prioridad natural». Sara colgó el teléfono sin responder. Sus manos temblaban de rabia. «Ella realmente dijo eso», susurró Sara. «Dijo que mi hijo necesita aprender su lugar». Fue entonces cuando tomé mi decisión final. No bastaría con una conversación seria o establecer límites. Robert y Catherine Morrison habían declarado la guerra a una niña de 5 años. Ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Pasé los 3 días siguientes recopilando información. Descubrí que Robert se había jactado ante los vecinos de, por fin, tener una nieta de verdad, después de que Emma naciera. Catherine le había contado a sus amigas de la iglesia que la familia se había purificado, después de que Sara se casara con alguien más adecuado que sus novios anteriores, una referencia no tan sutil al hecho de que yo tenía a Isen. Aún más revelador fue descubrir que habían creado una cuenta de ahorros especial para Emma, pero nunca mencionaron nada similar para Isen. Cuando Sara preguntó sobre los planes de educación para ambos niños, Catherine respondió que los niños diferentes tienen necesidades diferentes. El verdadero impacto llegó cuando hablé con mi cuñada Jessica, la esposa del hermano mayor de Sara. Ella me reveló que Catherine había sugerido que Sara y yo consideráramos devolver
a Isen al sistema de adopción una vez que tuviéramos hijos propios. Lo dijo la semana pasada, admitió Jessica avergonzada. Dijo que sois jóvenes y que podríais tener una familia natural si no llevarais el lastre del pasado. Lastre. Mi hijo era lastre. Esa noche, terminé mi plan. No sería violento ni ilegal. Sería algo mucho más devastador. Sería completamente público e irrefutable. Si has estado siguiendo esta historia de discriminación familiar, no te olvides de suscribirte al canal, porque lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo a nuestra familia, sino toda la percepción de la comunidad sobre quienes eran realmente Robert y Catherine Morrison. Llamé a mi primo Daniel, periodista de investigación del Chicago Tribune. Le expliqué la situación y le pregunté si conocía a alguien interesado en una historia sobre la discriminación contra los niños adoptados en familias de clase media. Ryan, dijo Daniel lentamente, eso es más común de lo que crees. Y sí, conozco exactamente a la persona adecuada. La segunda llamada fue para la directora de la escuela de Isen, la señora Martínez. Como educadora con 30 años de experiencia, ella había notado cambios en el comportamiento de Isen en las últimas semanas. Él ha estado preguntando mucho sobre las familias últimamente, confirmó ella. Específicamente sobre por qué algunos niños tienen abuelos de verdad y otros no. La tercera llamada fue más delicada. Me puse en contacto con el pastor de la iglesia a la que Robert y Catherine habían asistido religiosamente durante 20 años. El pastor Williams era conocido por sus sermones sobre el amor incondicional y la aceptación familiar. Siempre he predicado que la familia es a quien elegimos amar, dijo él después de que le expliqué la situación. Si la mitad de lo que me estás contando es cierto, tengo algunas conversaciones difíciles por delante. La cuarta llamada fue estratégica. Me puse en contacto con la organización local de familias adoptivas, donde Sara y yo habíamos participado en grupos de apoyo durante el proceso de adopción de Isen. La directora, la doctora Patricia Cole, se horrorizó al escuchar la historia. Casos como este son precisamente la razón por la que existe nuestra organización, dijo con firmeza. Los niños adoptados se enfrentan a retos únicos, y la discriminación familiar puede causar traumas duraderos. El jueves, exactamente una semana después del incidente del suelo de la cocina, estaba listo. Tenía pruebas documentadas, testigos creíbles, apoyo profesional y un plan para exponer públicamente años de abuso emocional sistemático. Robert y Catherine Morrison creían que su edad y posición social los protegían de las consecuencias. Creían que podían seguir tratando a mi hijo como un ciudadano de segunda clase indefinidamente. Estaban a punto de descubrir que algunas batallas no se ganan con gritos o confrontaciones dramáticas, sino con la exposición meticulosa de la verdad. Y la verdad sobre ellos sería devastadora. Mientras ayudaba a Isen a cepillarse los dientes esa noche, él me hizo una pregunta que confirmó que estaba haciendo lo correcto. Papá, cuando sea mayor, seré un abuelo de verdad. Se me partió el corazón. A los 5 años, mi hijo ya dudaba de su capacidad para ser una figura familiar legítima en el futuro. Serás el mejor abuelo del mundo, campeón, le prometí, besándole la frente. A la mañana siguiente, pondría en marcha la primera fase del plan. Robert y Catherine Morrison habían subestimado por completo a quien tenían delante. Su guerra contra un niño inocente estaba a punto de convertirse en la mayor humillación pública de sus vidas. Y, a diferencia de ellos, yo lucharía con honor, verdad y justicia de mi lado. El viernes por la mañana, puse en marcha la primera fase. Llamé a Robert fingiendo que quería hacer las paces. Robert, Sara y yo hemos hablado mucho esta semana. Mi voz sonaba cansada, derrotada. Quizás hemos reaccionado de forma exagerada. ¿Qué tal una cena familiar el domingo? En el restaurante donde celebráis los cumpleaños. La satisfacción en su voz era palpable. Ryan, me alegro de que hayas recuperado el sentido común. ¿En el Bellacorte a las 7? Perfecto. ¿Y Robert? Podéis traer a Emma. A Isen le encantaría verla. El Bellacorte era el restaurante más elegante de la ciudad, frecuentado por la élite local los domingos. A Catherine le encantaba que la vieran allí, mostrando su familia perfecta. Ella no sabía que yo había elegido ese lugar estratégicamente. Durante el sábado, terminé los preparativos. Daniel, mi primo periodista, confirmó su asistencia con un equipo discreto. El pastor Williams había aceptado participar en la reconciliación familiar. La doctora Patricia Cole, de la Organización de Familias Adoptivas, también confirmó su asistencia, al igual que la directora de la escuela de Isen.
El domingo llegamos al Bellacorte 15 minutos antes. Isen llevaba su ropa favorita, una camisa azul que Sara le había comprado por Navidad. Estaba emocionado por ver a Emma, sin idea de lo que estaba a punto de suceder. Robert y Catherine llegaron puntuales, con Emma saltando a su lado con un vestido nuevo y zapatos brillantes. La diferencia en el trato era evidente. Mientras Emma estaba impecablemente arreglada como una muñeca, la ropa de Isen parecía sencilla en comparación. «Ryan. Sara», exclamó Catherine teatralmente. «Qué maravilla estar juntos. Isen, querido, ¿te ves bien?» «Bien». Mientras Emma recibía efusivos elogios por estar absolutamente deslumbrante. Durante los primeros 20 minutos, todo siguió el guión habitual. Catherine acaparó la conversación hablando de Emma, ignorando constantemente los intentos de Isen por participar. Fue entonces cuando el pastor Williams se acercó a nuestra mesa. «Robert. Catherine. Qué alegría verlos aquí», dijo él cálidamente. «¿Puedo unirme un momento?» El rostro de Catherine se iluminó. «Por supuesto, pastor Williams. Esta es nuestra familia». «Sí, sobre eso». El pastor Williams acercó una silla. «Ryan me buscó esta semana preocupado por cómo se trata a los niños adoptados en las familias de fe». La sonrisa de Catherine se desvaneció. «Preocupaciones. Parece que ha habido malentendidos sobre la igualdad de trato entre los niños». «Pastor, estoy seguro de que Ryan ha exagerado», intentó Robert. «De hecho», interrumpí con calma, «lo he documentado todo meticulosamente». En ese momento, la doctora Patricia Cole se acercó. «Disculpen la interrupción. Soy de la Organización de Familias Adoptivas. Ryan mencionó que podrían estar interesados en nuestros recursos». Catherine se puso pálida. «No entiendo lo que está pasando». «Lo que está pasando», dijo Sara, «es que hemos pasado una semana documentando años de abuso emocional sistemático contra nuestro hijo». Las palabras «abuso emocional» resonaron en la sección del restaurante, haciendo que las cabezas se volvieran. «¿Abuso?», repitió Robert, alzando la voz. «Eso es ridículo». «No lo es», corregí fríamente. Cuando Daniel apareció discretamente activando la grabadora, «Soy Daniel Matthews, del Chicago Tribune. He oído que tienen una historia sobre la discriminación contra los niños adoptados». Catherine se atragantó. «¿Periodista? Ryan, ¿qué has hecho?» «Lo que debería haber hecho hace 2 años. Proteger a mi hijo». La señora Martínez apareció por casualidad. «Familia Henderson. Isen, querido, ¿cómo estás?» Isen finalmente habló, con su vocecita clara. «Estoy bien, señora Martínez. Mi papá dijo que ya no tengo que limpiar el suelo cuando derramo cosas por accidente». El silencio fue ensordecedor. «¿Limpiar el suelo?», repitió el pastor Williams. Dejaron a Isen solo durante 4 horas fregando el suelo como castigo por derramar zumo, mientras se llevaban a Emma a un parque de atracciones, explicó Sara. Abrí una carpeta que había preparado. Antes de irse, ¿les gustaría explicar esto? Mostré fotos impresas de publicaciones en las redes sociales de Catherine. Docenas con Emma, ninguna con Isen. Capturas de comentarios sobre, por fin tener una nieta de verdad. O esto, continué, sacando una segunda carpeta. Declaraciones de testigos sobre comentarios que hicieron sobre que Isen no era sangre de su sangre. Robert estaba sudando. «Ryan, estás tergiversando». «Tengo entrevistas con 6 vecinos que confirman un patrón discriminatorio», interrumpió Daniel, aún grabando. Catherine finalmente estalló. «Está bien. Emma es nuestra nieta biológica. Es natural que tengamos preferencias. No estamos obligados a fingir que un huérfano cualquiera tiene el mismo valor». Todo el restaurante se detuvo. Literalmente. «Un huérfano cualquiera», repitió el pastor Williams, helado. Las lágrimas corrían por el rostro de Isen, que por fin lo había comprendido. Sara lo abrazó protectora. «Continuad», animé fríamente. «Decidles a todos exactamente cómo sentís». «Quería decir que sí», gritó Catherine, perdiendo el control. «Estoy harta de fingir. Emma es nuestra verdadera nieta. Isen es solo una responsabilidad que nos ha traído Ryan». El silencio fue absoluto. Fue entonces cuando Emma, con la brutal honestidad de un niño, preguntó en voz alta: «Abuela, ¿por qué eres mala con Isen? Él es mi mejor amigo». Catherine miró a su alrededor,
dándose cuenta por fin de que había quedado completamente expuesta ante toda la comunidad. Ahora, dijo con calma, todos saben exactamente quiénes son en realidad. Mientras Robert y Catherine huían en completa desgracia, aplausos espontáneos resonaron en las mesas circundantes. Abracé a Ethan sintiendo su pequeña mano apretando la mía. La verdadera victoria no estaba en la humillación pública de los Morrison. Estaba en el hecho de que mi hijo finalmente sabía que era amado, protegido y valorado exactamente como se merecía. El artículo de Daniel se publicó en la primera página del Chicago Tribune 3 días después, con el título La discriminación silenciosa, cómo los prejuicios familiares afectan a los niños adoptados. La foto de Robert y Catherine saliendo avergonzados del restaurante ocupaba la mitad de la página. En 48 horas, la historia se había extendido por las redes sociales locales como la pólvora. El video grabado discretamente por otros clientes del restaurante se hizo viral, mostrando a Catherine gritando que Ethan era solo un huérfano cualquiera y que Emma era su verdadera nieta. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Robert perdió 3 clientes importantes de su empresa de contabilidad en la primera semana. No podemos asociar nuestra empresa con alguien que discrimina a los niños, explicó el director general de su mayor cliente al cancelar el contrato. Catherine fue discretamente destituida del consejo de la biblioteca municipal donde había trabajado durante 15 años. Hemos recibido muchas llamadas preocupadas, explicó delicadamente la presidenta. Creemos que es mejor que ella se retire temporalmente. En la iglesia, el pastor Williams dedicó 2 sermones consecutivos al tema Amor incondicional en familias de fe, citando directamente, aunque sin nombrar, a miembros de la congregación que han perdido el rumbo sobre lo que significa amar como Cristo amó. La humillación social fue solo el comienzo. Sara tomó la decisión más difícil de su vida, cortó por completo el contacto con sus padres. Pueden ser mis padres biológicos, dijo durante una terapia familiar, pero no son dignos de ser los abuelos de mi hijo. Marcus, mi hermano abogado, había preparado una petición de restricción por si Robert y Catherine intentaban forzar las visitas a través de los tribunales. No fue necesario. Nunca lo intentaron. Irónicamente, su mayor pérdida fue Emma. Mi cuñado Michael, al ver finalmente a sus padres con claridad, limitó drásticamente sus visitas a su hija. No quiero que Emma crezca pensando que el amor depende del ADN, le explicó a Sara. Si pueden tratar así a Ethan, ¿qué tipo de valores le están enseñando a mi hija? Emma, con la adaptabilidad natural de los niños, floreció en las nuevas visitas supervisadas, donde ella y Ethan eran tratados por igual. ¿Por qué la abuela era mala contigo antes?, le preguntó a Ethan durante una reunión en el parque. Eres mi primo favorito. Las sesiones de terapia familiar revelaron cuánto había interiorizado Ethan la discriminación. Pensaba que tenía que ser mejor que los demás niños para merecer amor, le confesó al doctor Patricia durante una sesión. Como si siempre tuviera que demostrar que merecía estar aquí. Poco a poco, con amor constante y terapia especializada, vimos a nuestro hijo florecer de maneras que nunca antes había mostrado. Su personalidad naturalmente alegre emergió sin la sombra constante de la inadecuación que Robert y Catherine habían creado. 6 meses después del incidente, Ethan me hizo una pregunta que demostró que realmente se estaba recuperando. Papá, cuando sea mayor y adopte un niño, lo querré igual que a mis hijos biológicos. Más que igual, le respondí, besándole la frente. Lo querrás como yo te quiero a ti, completamente. La comunidad respondió de manera impresionante. Nuestra vecina, la señora Chen, comenzó a invitar a Ethan a ayudarla en el jardín, creando una amistad especial entre generaciones. El entrenador de fútbol de la liga infantil lo eligió como asistente para los partidos menores, reconociendo su liderazgo natural. Más importante aún, otras familias adoptivas comenzaron a compartir sus propias experiencias con nosotros. Descubrimos una red de apoyo que existía desde hacía años, pero en la que nunca habíamos participado porque estábamos demasiado centrados en mantener la paz con Robert y Catherine. Habéis hecho lo que muchos de nosotros no nos hemos atrevido a hacer, confesó Lisa, madre de 2 hijos adoptivos. Mis suegros llevan años haciendo comentarios similares, pero siempre los hemos minimizado para evitar conflictos. Sara también floreció profesionalmente. Libre de la presión constante de manejar la tensión familiar, solicitó y obtuvo el ascenso a jefa de departamento en el hospital que había estado posponiendo durante 2 años. No me daba cuenta de cuánta energía emocional gastaba tratando de mediar entre ustedes y mis padres, admitió una noche. Ahora puedo invertir todo eso en nuestra verdadera familia. La ironía final llegó un año después,
cuando nos enteramos por Michael de que Robert había desarrollado problemas cardíacos relacionados con el estrés. Catherine estaba en terapia por depresión, enfrentándose por fin a décadas de prejuicios arraigados que le habían costado la relación con sus 2 hijos. A veces la gente tiene que perderlo todo para comprender lo que realmente importa, observó Sara cuando Michael compartió la noticia. Decidimos no sentir satisfacción por su dolor, pero tampoco sentimos la obligación de rescatarlos de las consecuencias de sus decisiones. El momento más impactante de nuestro proceso de sanación llegó en el 2º aniversario del incidente. Ethan, que ahora tenía 7 años, estaba ayudando a Sara a hacer galletas cuando se detuvo de repente. «Mamá, tengo suerte de haber sido adoptado». Sara se arrodilló para ponerse a su altura. «¿Por qué lo preguntas, cariño?» «Porque si mis padres reales no hubieran muerto, nunca te habría conocido a ti ni a papá. Y vosotros sois los mejores padres del mundo». En ese momento, comprendí que habíamos ganado más que una batalla contra los prejuicios familiares. Habíamos ganado la guerra por la autoestima de nuestro hijo. Hoy, Ethan tiene 8 años y está floreciendo de maneras que nunca imaginamos posibles. Él es confiado, cariñoso y tiene una comprensión madura sobre los diferentes tipos de familias que impresiona a los adultos. Cuando la gente pregunta cómo superamos una situación tan dolorosa, mi respuesta es siempre la misma. Proteger a nuestros hijos no se trata de mantener la paz familiar. Se trata de garantizar que crezcan sabiendo que son amados incondicionalmente. Robert y Catherine Morrison pensaban que podían discriminar a un niño de 5 años sin consecuencias. Descubrieron que subestimar a un padre protector fue el mayor error de sus vidas. Si esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez has sufrido prejuicios familiares o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar, suscríbete al canal para conocer más historias reales sobre el coraje, la justicia y el poder transformador de luchar por nuestros seres queridos. La última vez que supe de Robert y Catherine, estaban viviendo en una comunidad de jubilados en otro estado, lejos de todas las relaciones que destruyeron. ¿Nosotros? Estamos planeando adoptar otro niño el año que viene. Porque la familia no se basa en la sangre. Se trata de elegir amar a alguien todos los días, incondicionalmente, y luchar ferozmente para proteger ese amor cuando sea necesario. Y esa es una lección que Ethan ya domina a la perfección.